Hoy hablamos de arte, pero también de viajes, de museos, de pintura, de divulgación, de ciencia, de investigación, de aves, y todo con la misma persona, que ha sido capaz de aunar todas estas disciplinas y hacer de un hobby de adolescencia una forma de vida que le ha reportado muchas alegrías personales y profesionales, pero también le ha permitido ver en primera persona cómo estamos destruyendo el mundo en el que habitamos. Con él vamos a hablar de por qué cada especie cuenta y a rebatir ese comentario, hecho seguro desde el más profundo desconocimiento, que dice, total, si es solo un pájaro, si muere uno no pasa nada, que hay más. El problema es que cada vez hay menos, cada vez les hacemos su hogar menos habitable y eso al final acaba repercutiendo en nuestro bienestar. Hablamos con uno de los grandes artífices de que en la época de Félix Rodríguez de la Fuente todas las semanas hubiera en el kiosco una publicación con unas ilustraciones que resultaban fundamentales para entender lo que ahí se contaba. Biólogo e ilustrador, ahora nos contará que fue primero, ha conseguido que gracias a su obra, que por cierto se ha expuesto y se expone en museos y galerías de medio mundo, entendamos la importancia de conservar la biodiversidad, de observar las aves, los pájaros con los que nos cruzamos en nuestro día a día, con unos ojos de concienciación, reconociendo todo lo que nos aportan y tratando de conservar su mundo, que en definitiva es el nuestro. Juan Varela, bienvenido a Naturalmente, bienvenido al podcast de la Fundación Biodiversidad. Muchísimas gracias. Decía yo que fue primero, la biología o la ilustración. Pues bueno, ilustración no, yo como mucha gente que ha tenido unas ciertas habilidades para el dibujo, pues empecé desde muy pequeño y pintabas cualquier cosa que te venía a la cabeza, ¿no? Pues unos soldaditos o cualquier cosa de las que a los niños les gustan. Y eso lo mantuve siempre. Entonces, aunque empecé en biología, pero yo ya había intentado trabajar en algo relacionado con el dibujo, los cómics o alguna cosa así. Pero luego ya, metido en biología, haciendo la carrera y todo eso, pues ya empecé a combinar las dos cosas. Empecé a disfrutar dibujando cualquier cosa que veía, un insecto, una planta, cualquier cosa similar. Y entonces, bueno, pues ya se vinieron las dos cosas unidas. ¿Qué es lo que te ha permitido o te permite una disciplina como el dibujo, como la ilustración, transmitir que no te permite cualquier otra disciplina? Bueno, yo creo que cada uno tiene un talento, unas habilidades y tiene la obligación de desarrollarlas y retornarle al mundo esa parte tuya que te ha venido por genética o te ha venido por aprendizaje. Entonces tu deber es darle un poco al mundo de lo que el mundo te ha dado. Entonces para mí el transmitir es el dibujo, es la imagen. Hay gente que es muy habilidosa con las palabras, hay gente que es habilidosa con otras disciplinas y para mí es el dibujo. A mí me hubiera gustado ser Eric Clapton porque la verdad es que también me gusta tocar la guitarra, pero no me ha llamado por ahí. Entonces es el dibujo lo que me permite transmitir. ¿Te formaste de alguna manera o te formó el día a día? El ir viendo cosas, ir dibujando, ¿fuiste un poco autodidacta en ese Sí, sentido? yo en cierto sentido, por mis habilidades, debiera haber tirado más por Bellas Artes y yo creo que en mi casa también se quedaron un poco sorprendidas de que me dedicara a la biología. Pero bueno, la verdad es que siempre me había gustado el campo y mis padres me sacaban al campo y entonces, bueno, pues para mí era algo mucho más atractivo que los estudios de Bellas Artes. Entonces me fui formando poco a poco, a base de comprar libros, de mirar trabajos de otras personas y jugar con el color y jugar con la línea. ¿Y en qué momento de tu vida pasa de ser un hobby de adolescencia a un modo de vida? Relativamente así es lo que ha sido finalmente. Pues como te comentaba, yo llegué a publicar un par de tonterías en una revista de cómics que había pues por los años 70, pero bueno, no tuvo mucha salida y entonces coincidió que por distintas circunstancias conocí a Félix Rodríguez de la Fuente y entonces me dio la oportunidad de presentarle algunos dibujos y bueno, le pareció que eran suficientemente buenos para la enciclopedia de fauna ibérica, perdón, porque fauna era anterior. Y entonces, bueno, pues
dio la casualidad esa y entonces empecé a trabajar. Al principio, bueno, pues eran dibujos bastante flojitos para, para lo que considero ahora que debiera ser una... Pero la verdad es que me lo pasé muy bien y me permitió empezar a vivir de la ilustración. Bueno, fue como una carrera más, 5 años a su lado. Me imagino que fue como si hubieras Sí, porque estudiado la otra verdad es carrera. que estuve con él hasta su muerte en Alaska y estuve colaborando en todos sus proyectos. Él había formado ya un equipo y en ese equipo entrábamos todos los que teníamos alguna habilidad especial. ¿Cómo era su día a día o un día a día con él, con Félix Rodríguez de la Fuente? Bueno, yo lo que tengo que decir es que yo formaba parte del equipo editorial. El equipo de campo era otra gente, eran los que tenían el contacto más directo. Entonces mi relación con él era una relación de, pues, de quedar a lo mejor un día pues, para ver este dibujo de halcón, tienes que mejorarlo o me gustaría que hicieras esto o lo otro. Pero casi todo a mí me llegaba a través del equipo editorial. No era una relación íntima como la que podía tener, pues yo que sé, por ejemplo, Joaquín Araujo u otra gente que eran del equipo de campo. ¿Recuerdas de aquella época o qué comentarios, qué reflexiones se te quedan en la cabeza que a día de hoy, por ejemplo, sigan vigentes o que dijeras después con los años qué visionario era con lo que comentaba? Hombre, sí, por supuesto. Por supuesto, hay montones de frases que ha dejado caer en algunos de sus programas que hoy día las recuerdas y dices, pero si es verdad, si es que esto ya lo decíamos, lo decía él y lo decía ya otras personas también con otras líneas de trabajo. Gente, geólogos, otros biólogos, ya había gente, por ejemplo, la Sociedad Española de Ornitología, en la que ahora soy vicepresidente, pero ya había gente como Francisco Bernis, el fundador, ya había hablado de todos los problemas que se nos iban a venir encima. Hablabas antes de Eric Clapton, de la guitarra, de la música. Qué importante es también, que yo creo que poco a poco vamos consiguiendo lo que sectores como la cultura, como el arte, como la música, como el deporte, vayan siendo disciplinas en las que vamos metiendo ese mensaje también medioambiental y que a lo largo de difundir y de concienciar también desde esos sectores es importante que consigamos meter ese mensaje. Claro, porque es que hay una cosa que la palabra cultura se ha mistificado, se ha tomado en una forma un poco equivocada en el pasado. Cultura parece ser que era la literatura, la música, pero eso del mundo de la naturaleza era como, bueno, una cosa como mucho para los biólogos, como parte de la ciencia. Y entonces la cultura era letras por una parte y por el otro estaba la ciencia, ¿no? Y yo creo que incluir la naturaleza en el aspecto general cultural es muy importante, porque al fin y al cabo la cultura, que es pues toda la tradición que llevamos a nuestras espaldas, y la tradición es cultura. Hay una cultura de la gente de campo, hay una cultura de las poblaciones de África, todo es cultura. Incluso hay mala cultura, pero de alguna forma es cultura, y entonces nosotros tenemos de alguna manera que empezar a asociar ya claramente lo que es la naturaleza como una parte de la cultura de la que no podemos prescindir. No, lo mismo que no prescindimos de la música o lo mismo que no prescindimos de Mozart, no podemos prescindir de Félix Rodríguez de la Fuente o de cualquier visionario de la naturaleza. Ponte los auriculares, Juan, un momento. Vamos a hacer un pequeño juego. Espero que no sea de hacerme reconocer cantos, que soy un negado. ¿Te suena de algo? Sí, gaviotas. ¿Qué supuso para ti o qué supone para ti el sonido o el canto de esta gaviota Audouin? Bueno, fue mi primer trabajo serio como biólogo, porque yo había participado en un proyecto un poco como para llevar el botijo de los grandes en Cabrera,
cuando Cabrera todavía no era parque nacional, y entonces pues yo participé en ese proyecto y anillando pardelas y estudiando las lagartijas y todo eso del archipiélago. Pero después, una vez que había terminado ya la carrera, pues se nos planteó la posibilidad a un amigo mío, Eduardo de Juana, y yo, un día, pues de estos días que estás tomando unas cervezas y dices, ya no existe la investigación como existía antiguamente, de ponerse en una barca y recorrerse el Amazonas, ya no hay nada por descubrir y tal. Y entonces Eduardo dijo, bueno, a lo mejor podríamos hacer algún proyecto en las Islas Chafarinas, porque es un sitio donde hace mucho que no llega ningún investigador. Y es interesante porque hay una colonia pequeña de gaviota de Audouin, que es una especie que está muy amenazada. Total, que nos pusimos en marcha y empezamos en el año, creo que fue el 78, 76, 78. Y entonces estuvimos trabajando allí durante toda una serie de años. A mí en ese momento me interesaba mucho la etología, el comportamiento animal. Y entonces, aparte de todo el trabajo, pues ese del seguimiento biológico de la colonia de gaviota, pues también me interesaba hacer una descripción del etograma de esa especie, que no se conocía cuál era su repertorio conductual. Y entonces, bueno, pues una de las cosas que se ha oído aquí en el audio era una de las voces típicas de la gaviota, que es curioso porque tiene un repertorio de voces que a nosotros nos parece que las gaviotas lo único que hacen es chillar y dar la plasta, pero en realidad tienen un repertorio vocal muy variado. Tiene una llamada de cortejo, una llamada de alarma, una llamada de lo que llaman la llamada larga, en fin, y la distingues muy bien. Ahora si me pusieras la de gaviota de Audouin y la de gaviota patia amarilla, te diría cuál es cuál, ¿no? Hombre, pues para decir antes que eres muy malo con los cantos, algo sabes. Algo. Sí, pero bueno, hay gente que es mucho más especialista en reconocer, esto es una curruca cabecinegra, esta es la llamada de no sé qué del... Porque ¿qué nos dicen las aves con su canto? ¿Qué mensajes o qué nos pueden transmitir con un canto? Muchísimas cosas, muchísimas cosas. El canto de las aves tiene muchas funciones. La función más evidente es atraer a las hembras. Vale, pero eso no es solo, vienen las hembras porque yo estoy cantando, ¿no? Es decir, el canto de las aves es como quien tiene un Ferrari o quien tiene un 600. Es decir, el quien tiene un Ferrari que está intentando decir al resto de la gente, soy tan eficiente gestionando mis recursos que puedo permitirme el lujo, además de gastarme el dinero en una tontería como un Ferrari. Entonces las aves, cuando cantan muchas horas, lo que están de alguna manera comunicando es soy tan eficiente consiguiendo alimento que tengo energías y tiempo suficiente como para estar cantando todo el rato que me dé la gana. Entonces, de alguna manera, las hembras, que contra lo que se piensa, muchas veces las hembras son las que practican la selección sexual, no es el macho el que viene aquí, no, son las hembras las que de alguna manera dicen, vale, este me interesa o este no. Pues las hembras, cuando oyen a un macho cantar muchas horas seguidas, lo que están interpretando es que va a ser un buen compañero, va a ser una buena pareja porque es muy eficiente gestionando los recursos. Otra cosa también importante del canto de las aves es que sirve, por ejemplo, en donde hay colonias de aves que crían en conjunto en zonas, lo que hacen es sincronizar la puesta, porque eso optimiza la cría. Cuando hay muchos pollos o muchos huevos disponibles, los depredadores pueden cebarse en una parte de ellos, pero después ya no. En cambio, si la cría es muy secuenciada, entonces van eliminando puestas, luego también, y al final lo que hacen es acabar con todo. Acabar con todo. O sea, tiene muchas funciones el canto. ¿Y cada vez oímos menos cantos de pájaros?
Bueno, aparte de la desaparición de especies por culpa por distintas causas, pero uno de los problemas en las ciudades es que el ruido ambiental es tan grande que las aves tienen que esforzarse muchísimo para cantar y entonces todo supone una energía tremenda. Entonces, primero las oímos menos, después se agotan de alguna manera y entonces no cantan tantas horas como solían. ¿Y qué nos aportan las aves en nuestro día a día, a los humanos, a los que convivimos con ellas? Pues, pues mira, hay muchos estudios, estudios científicos, estudios de psicólogos eh, bien conocidos y con buena reputación, que han establecido que la observación de aves y el oír el canto de las aves repercute positivamente en el estado, en el bienestar anímico de las personas. Pero eso está súper demostrado, no es algo que a alguien se le haya ocurrido, una tontería, voy a decir esto, ¿no? Hay estudios en Inglaterra, sobre todo, y también aquí en España se está empezando a prestar atención. La Sociedad de Ornitología tiene también un programa dedicado a fomentar la naturalización de las aulas, porque se ha comprobado saliendo con niños al campo, niños con problemas de atención, con déficit de atención o hiperactivos, que esos niños vienen de las salidas al campo muy relajados y con ganas de repetirlo. Es está clarísimo que las aves reportan muchísimos beneficios al hombre. Y la importancia de no tener que salir al campo para escuchar a un pájaro como su canto, sino la importancia también de que en nuestro entorno más urbano, en nuestro día a día más urbano, consigamos atraer esa biodiversidad que cada vez estamos perdiendo más. Ujú. Es Sí, sí, no. importante que en lo que nos rodea sea biodiversidad y no igual asfalto, ¿no? Sí, sí, no, es evidente. Estamos perdiendo muchísima biodiversidad en las ciudades. Y a lo mejor ves una avispa en el balcón de tu casa y te sorprende porque es que ya ni siquiera las avispas las eliminamos como si fueran, y la importancia que tienen todos los pequeños depredadores también hay que tenerlo en cuenta. Porque cada especie al final cumple una función para el resto, no solo ya para nosotros, sino para el resto de las especies también. Sí, claro, Es claro. una cadena. Todas las especies tienen su importancia. Es decir, hay una adaptación al medio y si están aquí conviviendo con nosotros es porque de alguna manera en el proceso evolutivo han hallado todas las posibilidades para adaptarse. Lo mismo que estamos nosotros. Es decir, a veces a la gente le gusta pensar que los hombres, los seres humanos, somos especiales porque estamos por encima del resto de los animales, porque estamos muy bien adaptados y entonces estamos empezando a ocupar el planeta. Yo no sé si eso es bueno, pero en realidad todos los animales están perfectamente adaptados a su medio, porque si no, se hubieran extinguido. Es decir, el chimpancé está tan perfectamente adaptado a su medio y a subir a los árboles. Nosotros en su medio seríamos unos inútiles, no podríamos subir a los árboles, nos comerían todos los leopardos. Eres un gran aficionado a pasear por el Retiro, por ejemplo, por un parque de Madrid, pero entiendo que habrás paseado por parques de muchas ciudades. ¿Qué es lo que podemos ver en este tipo de parques urbanos o cuál de todos los que has visto te ha sorprendido más? ¿Por lo que alberga o Mm, por lo cuidado que está? O también Bueno, por reivindicar la sí, importancia de este sí, tipo de sí, espacios no, verdes los en espacios ciudades. verdes son importantísimos en cualquier ciudad. Y hay ciudades que tienen más espacios verdes, que los cuidan más. Por ejemplo, en Holanda se han preocupado, por ejemplo, de que los pasos elevados han construido pasos elevados para la fauna con árboles. Es decir, no son para peatones, son simplemente para que los animales no tengan que cruzar las carreteras, sino que simplemente el paso elevado sea una parte de su entorno natural. Y en cuanto a nuestro país, hay espacios verdes maravillosos, el Retiro, la Casa de Campo y la fauna que puedes ver allí es muy variada, aparte de las famosas ardillas del Retiro, pero
hay muchas aves, tanto las que están habitualmente aquí como los mirlos y otras aves que crían, como aves que están en migración, y para ellos el espacio verde es un punto para detenerse y descansar un poco y alimentarse antes de seguir el viaje. Ya pequeñas aves encuentras muchísimas a lo largo del año. ¿Qué crees que nos ha llevado a este punto de pérdida tan alarmante de biodiversidad? ¿Crees que hay un factor clave o son muchos que se han ido uniendo? Pues yo creo que fundamentalmente el problema es que somos 8.000 millones de seres humanos. Entonces cada vez demandamos más recursos y cada vez estamos más alejados del medio natural en el que nos criamos y evolucionamos. Entonces cada vez desconocemos más todas las implicaciones que tiene el medio ambiente para nosotros. Así que no es extraño, bueno, pues que haya partidos políticos que dicen que el cambio climático es mentira, que todo es una tontería para engañarnos. O sea, cada vez estamos más, no sé cómo decirlo, porque se me ocurren barbaridades e insultos que no estaría bien decir aquí, ¿no? Pero sí es cierto que hay una falta de contacto con la naturaleza que incluso a veces está alcanzando ya a la gente del medio rural, porque estas protestas que se producen contra el plan de la Unión Europea es un poco disparatado, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que está revirtiendo es en el beneficio de los propios agricultores. Pero bueno, están metidos en esta vorágine de las fake news, de las mentiras con que continuamente nos avasallan y que cada vez van a ir a más, como estamos viendo en los debates de televisión en todos los países. Pero ¿y por qué crees, Juan, que pasa eso? Porque es verdad que cada vez esas voces negacionistas son más altas, pero también cada vez las evidencias científicas son más altas también. ¿Sabes lo que pasa? Que explicar los problemas ambientales requiere primero personas que tengan ganas de escucharlo y luego un planteamiento, un discurso un poquito más complicado y un poquito más largo. El populismo lo único que requiere son eslogans, frases rápidas, fáciles de digerir y sobre todo un público que no quiere que le compliquen la vida, que lo único que quiere es que le digan que nada va a cambiar, que todo va a ser estupendo y que le resuelvan su problema del día a día. Que también entiendo que hay gente que las pasa moradas y que necesita palabras de aliento, pero esas palabras de aliento no pueden ser simplemente os están engañando, sois tontos, os vamos a solucionar la vida con que nos votéis. No. Hay que darles también explicaciones, tratarles como personas inteligentes. Y yo creo que el populismo trata lo contrario, de decirte no te preocupes, tú eres tonto, pero yo te voy a solucionar todos los problemas si me votas. Ya, pero esas personas que hablabas tú, los problemas del día a día, es que los problemas del día a día son los que estamos viendo con 38, con 40, con 42 grados, con inundaciones, con lluvias cada vez más. Esos efectos, esa gente que niega el cambio climático los ve también. Sí, por supuesto, pero eso implica que tú tengas deseos de saber por qué se produce y implicarte un poco también en la solución del problema, pero yo pienso realmente que una gran parte de la gente no lo ve así. O sea, lo único que desean es quitarse de problemas, que le digan que todo va a ir bien y... Bueno, eso también quizá repercute en cómo contamos la importancia de conservar el medio ambiente. También Claro. Igual es algo que nos debe hacer reflexionar a cómo estamos contando estas cosas, ¿no? Sí. Sí, porque mira que tenemos buenísimos divulgadores ambientales, pero el problema es que, lo que te decía, cuesta mucho contar algo y que te escuchen el tiempo suficiente para que lo entiendan.
Mira, yo he trabajado con la Fundación de Artistas por la Naturaleza y uno de los proyectos bueno, todos los proyectos iban encaminados de alguna manera a mostrar a la gente la belleza de su entorno en zonas donde había algún conflicto entre desarrollo y conservación. Por ejemplo, en zonas de Perú, en zonas de Ecuador. Y entonces la idea era poner sobre el terreno a pintores, artistas, escultores, fotógrafos, gente que se paseara por allí entre ellos, entre la gente que vivía, conviviera un poco con ellos, charlara, les contara cosas, les escuchara y al mismo tiempo fuera trabajando, dibujando y pintando y que ellos lo vieran. Entonces, de alguna manera, la gente que vivía en esos sitios lo veían como que curioso que alguien venga de un país tan lejano como Estados Unidos, como Inglaterra, como Holanda, como España, venga a mi tierra y vea todo esto que yo tengo y diga que es bello, que es maravilloso y que hay que conservarlo, que no es un turista, que se ha pagado el viaje, que no está cobrando nada por ello, simplemente está aquí viéndolo y dibujándolo. Entonces, claro, ellos veían a través de los ojos de un artista una forma distinta de ver su entorno y de valorarlo de otra manera. Luego se hacían unas exposiciones itinerantes, luego se publicaba un libro y, bueno, y se tenía unos ciertos fondos para destinar a algún proyecto local, en fin, ese era el planteamiento. Bueno, pues la verdad es que es una forma interesante de que la gente de un Sí, territorio que igual desconoce lo que tiene alrededor y la importancia de conservarlo, pues que claro. le preste esa Claro, atención. de contar el problema, pero desde otra perspectiva y con otro lenguaje. Resúmenos un poco, Juan, porque nos daría para un podcast entero contar toda tu obra, que es muchísima, pero resúmenos un poco en qué punto estás, si tienes exposiciones ahora mismo en marcha, si estás Mm. pergeñando, ideando algo. Cuéntanos un poco sobre tu obra en general. Bueno, mi trabajo sobre todo parte de observaciones del natural, aunque he trabajado mucho como ilustrador, pero también he hecho mucha obra de estudio, de caballete y también he trabajado distintas técnicas, el óleo, la acuarela, el acrílico, el pastel, incluso he hecho alguna escultura. Entonces, mi trabajo sobre todo proviene de observaciones del natural, de salir al campo con un telescopio, con una caja de acuarelas y con papel y empezar a tomar notas de todo lo que voy observando. Y luego ese cuaderno de campo a veces tiene pequeños trabajos que son bonitos de por sí y otras veces son referencias que me sirven para trabajar en estudio. Ese es fundamentalmente mi trabajo. Entonces, ese trabajo de estudio muchas veces pues, lo puedo enseñar en exposiciones y otras veces me sirve para hacer ilustraciones para libros, para todo tipo de publicaciones periódicas o no periódicas. Ese es el tipo de trabajo que yo hago. Y eso lo llevo haciendo desde hace un montón de tiempo. Durante una primera época estuve más centrado en la ilustración y poco a poco fui permitiéndome trabajar un poco más en estudio y dedicarle más tiempo a obras de formato grande. Entonces, bueno, pues he tenido exposiciones en distintos países, he podido viajar bastante a Alaska, a Perú, Ecuador, Reino Unido, Noruega, Zanzíbar, Estambul, en fin, viajar un poco para tener distintas visiones de la naturaleza en distintos sitios. Y ¿qué más te puedo contar? Bueno, una parte de mi obra está repartida por clientes, por personas que la han valorado y hay alguna obra que está en colecciones particulares y en colecciones como por ejemplo el Museo Woodson en Wisconsin. Y hay una obra, un libro que es, por lo menos en España, es una auténtica referencia, que es La Guía de las Aves. Sí,
Sí, la guía de aves, bueno, esa la sacamos en el año 2000 porque nos dimos cuenta de que todas las guías de aves eran traducciones de libros ingleses, fundamentalmente. Y entonces los mapas que venían eran unos mapas muy pequeñitos, en donde España se veía muy pequeñito porque representaba toda Europa y prácticamente no se veía dónde estaba la distribución de una especie determinada en España. Y entonces decidimos hacer una guía específicamente de España, con todas las especies que se pueden ver. Entonces funcionó tan bien, porque claro, la gente estaba demandando, es una guía práctica para nosotros los que nos movemos aquí. Y también para los extranjeros les venía muy bien cuando venían los ornitólogos extranjeros, venían a España para localizar mejor y identificar además las subespecies ibéricas, que no son las mismas que tienen ellos. Y bueno, ya vamos por la cuarta edición y 70.000 ejemplares vendidos, que está Que bastante no bien está, no para está un nada mal, libro no está nada mal. de naturaleza. Y cuando vas a dibujar, cuando vas a pintar, cuéntanos un poco qué es lo que llevas, qué material llevas encima o qué es lo que nunca puede faltar, Cuando voy al campo, por ejemplo. pues Sí. cuando voy al campo siempre tengo que llevar papel abundante porque no hay nada peor que llegar al campo y ver que te has quedado corto. Tengo que llevar pues eso, una caja de acuarelas, lápices, pinceles. Luego llevo un telescopio terrestre con su trípode, que normalmente tienes que ir cargado con él andando por el campo, unos prismáticos. Algunas veces llevo una cámara pequeñita porque me sirve para recordar algún espacio, algún paisaje, algo que me dé una referencia gráfica para el estudio y poco más. Poco más, pues todo eso cabe en una mochila o al hombro. Pasa que dibujar aves tiene que ser complicado porque no es algo que puedas decir, quédate quieto que te voy a estar dibujando durante Sí, un tiempo, no hay ¿no? que O sea, darles un estacazo para que exactamente. se queden Me quietos. imagino que ahí también tienes que hacer una planificación de dónde vas, qué tipo de ave vas a dibujar o vas un poco a veces a la aventura de a ver qué me encuentro y lo que surja lo voy Sí, pintando. normalmente si vas a hacer un viaje, por ejemplo, a Alaska, tienes que llevar ya una serie de referencias de qué es lo que puedes ver allí y qué es lo que puedes necesitar. Porque claro, si tú vas a ambientes secos, por ejemplo, tienes que prever que las acuarelas rápidamente se evapora el agua y entonces trabajar en húmedo va a ser difícil. Si vas a un ambiente muy húmedo, tienes que trabajar al contrario, a lo mejor echarle unas gotas de alcohol al pocillo del agua para que se evapore más rápido. En fin, tienes que llevar todo un poco pensado y sí, desde luego, llevar una idea clara de qué es lo que vas a ver allí y las dificultades que te vas a encontrar. Si son terrenos, por ejemplo, en Ecuador, era importante llevar un spray antimosquitos porque es que te comían literalmente, ¿no? Y entonces pues tenías que untarte todo de antimosquitos para que no te devorasen. ¿Y cuánto tiempo te puede llevar de campo, ya luego lo que tengas que hacer en el estudio o en casa, pero cuánto tiempo te puede llevar estar en el campo observando un ave que quieres dibujar, que quieres pintar? Bueno, normalmente tú sales por la mañana y vuelves por la tarde cuando empieza ya a anochecer. Entonces, durante todo ese tiempo te estás moviendo por el campo y buscando a ver dónde puede haber esta especie que me han dicho que existe por aquí o, ¿sabes? Por ejemplo, para pintar colibríes, hablabas de cómo pintar animales. Pues los colibríes en Zaruma, en una reserva en Ecuador, se mueven a toda velocidad. Y entonces lo que hacía era enfocar el telescopio a un pequeño comedero que tenían y entonces no hacía dibujo a lápiz, directamente con la acuarela y con el pincel hacía trazos rápidamente cuando se paraba y luego el siguiente que entraba y así llenar páginas y páginas. La forma de pintar o de dibujar animales que se mueven es primero tener ya una experiencia larga de dibujar rápido y de memorizar, porque si estás mirando por el telescopio, tienes que memorizar
Normalmente con 10 segundos o 15 segundos memorizas y te da tiempo para hacer un apunte rápido, de gestual de la especie. Pero a veces lo que te interesa es ir tomando apuntes rápidos, fragmentarios, que luego puedas unir. Por ejemplo, un aspecto gestual de cómo se mueve, de cómo se desplaza, o cómo es la pata, o un dibujo solo de la cabeza. Fijarte varias veces con el animal cuando está por ahí moviéndose, fijarte solo en la cabeza. Quiero ver exactamente cómo es la cabeza y hacer varios dibujos de la cabeza. Y cuando tienes ya entendido cómo es la cabeza, entonces te fijas en las patas o te fijas en el contorno general, entonces poco a poco vas avanzando en hojas. Eso también te dota a ti de una gestualidad en el trazo, en el movimiento, es decir, yo no dibujo igual, lo mismo que un músico si deja de tocar 5 horas diarias, pierde gestualidad, pierde tacto. Si yo estoy sin dibujar mucho tiempo, pierdo gestualidad. Entonces, cuanto más salgo al campo y más los veo, más rápido me salen los apuntes. Y ya llevas años. Sí. O sea, cada vez imagino que te costará menos porque tendrás tus trucos ya Sí. adquiridos y sabrás, como dices, en cada cosa, en cada viaje Sí, que es en claro, lo que te hay tienes que animales fijar. que no los has visto nunca, entonces tienes que acostumbrarte a ellos. ¿Cuántos te quedan por ver? ¿Cuántos llevas vistos hasta ahora? Pues la verdad es que no lo sé, no ¿No soy... los contabilizas? No, hay los aficionados, los Twitcher que llaman, que son los aficionados a coleccionar especies y tacharlos de la lista. Son gente que tienen de las miles de especies que hay, pues a lo mejor tienen 4.000 o 5.000 especies que han visto y entonces las van tachando. Yo no soy tan Twitcher, no contabilizo. A mí me gusta ver muy bien a un animal y dibujarlo y tomar toda la información que puedo sobre él. Entonces no te sé decir cuántos habré Pero visto, bueno, pero bueno, miles. de España prácticamente yo creo que todas las que crían aquí las he visto y con cierta... Y luego en Europa pues también, en Estados Unidos o en Sudamérica imposible porque Hay hay muchas. muchísimas especies, ¿no? Y de todas las que has dibujado, ¿cuál es la que más te ha costado? Costarme, pues en general, ¿O cuál es la más difícil de pintar? ¿Por lo que se yo mueve? creo, Por... yo creo que las que más cuesta son las aves pequeñas, las que se mueven mucho entre la maleza y que es difícil atrapar el momento en que se asoman y se dejan ver mucho. Para eso utilizamos el telescopio, porque nos permite mirarlas desde una distancia. Pero claro, cuando se está moviendo dentro de un matorral y tú estás aquí con los prismáticos, pues no te puedes decir, quédate ahí, que me voy a alejar con el telescopio para verte desde lejos Porque ya la y pierdes. dibujarte bien, ¿no? Entonces hay veces bueno, tienes que apañarte como puedas. ¿Y la más bonita que hayas dibujado? Bonitas, bonitas. La verdad es que a mí me gustan mucho me gustan las rapaces. Son muy bonitas las rapaces y además tienen una gestualidad preciosa. Y me gustan también las pequeñas aves, todas las aves que tenemos aquí o las pequeñas aves que hay en Estados Unidos, en Sudamérica, esas pequeñas paseriformes, me encantan porque son como colas de ratón. Entonces te provocan mucho dice, quédate quieta que te pillaré. Ya verás cómo te acabo pillando. ¿Y alguna que la estés persiguiendo y no hayas conseguido todavía dar con ella? Pues seguramente, O que te claro. gustaría, que no, todavía no has podido tener ocasión de verla. Hombre, hay muchas, pero generalmente es porque tendrías que desplazarte a un sitio donde todavía a lo mejor no tienes la posibilidad en este momento, ¿no? Pero hay rapaces o aves del Ártico o de la Antártida que me gustaría ver. He intentado ir a la Antártida, pero me parece que ya hay una edad en la que te dicen, no vaya a ser que te Voy a dé ir al retiro, mejor. un susto aquí y tengamos que evacuarte. ¿En cuántos países has estado? Pues países, pues la verdad es que, mira, en países de África, en Tanzania, en Kenia,
Zanzíbar es Kenia. He estado en Turquía, en Israel varias veces, en Estados Unidos en varios sitios, en Suecia, en Noruega, en Holanda, en Alemania, bueno, de Europa muchísimos Casi sitios. todos. Sí. Y ya por último, Juan, algún proyecto que tengas entre manos que nos puedas contar o algo con lo que todavía te quede, que digas yo esto quiero hacerlo más pronto que tarde. Bueno, hay un libro en el que estoy intentando sacar tiempo para trabajar que se titularía algo así como Encuentros con aves. Sería un libro con apuntes del natural de distintas aves a lo largo del tiempo y a lo largo de los distintos viajes. Es decir, no grandes obras de estudio, sino apuntes del natural, como pequeños diarios de viaje de distintos sitios, que además tenga un componente también de que a la gente le sirva para ver cuál es el proceso de dibujar. Porque a mí me parece que en arte lo importante es el proceso, es de donde aprendes. Aprendes del proceso, con los errores y con los aciertos. Pero la obra terminada no me importa tanto. Lo que me interesa es el proceso. Es el que voy yo disfrutando y es durante el cual aprendo. Después, si la obra funciona, la valoran o no, eso ya... Sí, me encantaría venderla por mucho dinero para pagar el alquiler del estudio, pero... pero por lo menos a ti te servirá Claro. de que has podido hacer un proyecto con el que... parte del aprendizaje. Claro. Pues Juan, estaremos pendientes de ese proyecto cuando salga, ¿vale? Para echarle un vistazo, para echarle un ojo a todo ese repaso de esos viajes, de esos dibujos, de ese arte que llevas años proponiendo a todo el que lo lee. Ha sido un placer tenerte, que consigas ver más aves, más pájaros y que consigamos todos ver también cada vez más pájaros y cada vez más aves, que eso será importante para nuestro futuro. La sensatez de no dejar que este mundo maravilloso que habitamos desaparezca a nuestro paso. Ojalá lo consigamos. Muchas gracias. Gracias, Juan. Un abrazo.